Seguimos en nuestro programa Vivir con Derechos. No se olviden de llamar al 1562320709 o mandarnos mail a vivirconderechos@hotmail.com y hasta ahí. Bueno, Luisito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez más acá en el programa. Viste que hoy estoy solo, ¿no? Sí. La estoy remando, pero vamos bien. Según producción vamos bastante bien. Bueno, ¿qué te parece sobre la breve historia que estoy diciendo sobre los derechos humanos? ¿Tenés alguna opinión? ¿Se te ocurrió algo? Sí, que pensaba que este gobierno trabajó mucho en los derechos humanos. Ajá. Desde que se derogó los indultos a los militares hasta las medidas sociales. Todo esto que hicieron, que hizo Néstor y Cristina estuvo muy influenciado por los derechos humanos. Bueno, es un eje principal de la política de Estado desde que asumió Néstor Kirchner la presidencia y después continuó Cristina Fernández de Kirchner. Es uno de los ejes principales en donde el gobierno hace hincapié en los derechos humanos porque vos fíjate que, por ejemplo, no se puede tener un criminal andando por la calle suelto, como uno dice en el barrio, vivito y coleando, sin ser juzgado, sin ser realmente encarcelado como corresponde, después de esa persona que hizo desaparecer gente, torturó, robó bebés, propiedades y un montón de cosas, no puede estar suelto en la calle. O sea, es totalmente injusto. Ahí se produce la injusticia. Entonces este gobierno, desde el 2003, hizo eje principal en el tema de derechos humanos. Bueno, después pasamos a mostrar lo que hiciste esta semana de la prensa de Luis y déjame seguir un poquito con el tema que pasaba con respecto a la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, habíamos quedado en la parte donde se concedían derechos solamente a los ciudadanos, es decir, a los nacionales, y acá se extendían a todos. Hay periodos que corresponden a todos por el solo hecho de ser hombres. Esta primera declaración de derechos coincide generalmente y temporalmente con que en el año 1776 hubo un movimiento importante a nivel mundial, por lo menos para los occidentales, que había sido la Revolución Americana, 1776. En 1776, Estados Unidos, los colonos de Norteamérica, se cansan de pagar un impuesto exagerado a Gran Bretaña. Recordemos que Estados Unidos dependía de Gran Bretaña, como así nosotros, el virreinato del Río de la Plata, en su momento dependía de España. Bueno, nada más que acá los colonos de Estados Unidos se cansaron por completo de pagar impuestos exagerados a Gran Bretaña, donde eran ellos una colonia, y entonces decidieron hacer algo muy fácil: declarar su independencia, o sea, romper lazos comerciales, culturales, políticos, sociales con Gran Bretaña. De 1776 se declara, el 4 de julio de 1776 se declara la independencia de los Estados Unidos. El estado de Virginia, donde se produjo la Declaración de los Derechos de Virginia, y esta Declaración de Derechos recogió en buena medida todas las enseñanzas que después aparecerían en la Revolución Francesa, pero que también provenían de 1644. Agregándole algunos ingredientes propios, por ejemplo, garantizaban libertades, que todos los hombres sean iguales, o sea, pero, ojo, por los negros no tanto. Entonces Estados Unidos declaraba en 1776 su independencia, el 4 de julio de 1776 declaraba su independencia, rompía lazos, cadenas con Gran Bretaña. Pero,
no nos olvidemos, no tanto con los negros, con la gente de color no tanto, porque ahí se empieza a crear otra pelea, otra discordia, otro grupo de poder, que eran los blancos en contra de los negros, o sea, los blancos en contra de la gente de color, de raza de color. Hasta ese momento no había constituciones propiamente dichas, la constitución aparece con la Revolución Francesa, con la Revolución Americana, o sea, todavía no estaban armadas las constituciones de distintos países. Constituciones de distintos países, ¿qué es? Es como si fuera en el fútbol, para jugar al fútbol hay un reglamento, hay ciertas reglas para jugar un partido de fútbol. Bueno, la constitución de una nación son reglas, es un reglamento para convivir dentro de ese país. Entonces, de a poco, a medida que iba pasando el tiempo, se van construyendo las distintas constituciones de cada país. Después de la Revolución Francesa, de la Americana, entonces a partir de esos momentos, esos mismos países empiezan a reclamar de que exista una constitución que limite los poderes del monarca y que sea una república con mayor personas. Ahí tenemos más antecedentes. A partir de ese momento se produce una cantidad de acontecimientos, las revoluciones burguesas de 1848, Europa derrotaba algunas, triunfaban otras, pero que en todos los casos provocaban una movilización importante, que es el proceso del fortalecimiento del nacionalismo, que es un movimiento europeo, no de los países dependientes, sino que es totalmente europeo este movimiento. Los países coloniales, si no es el desarrollo de la teoría del nacionalismo, es francés, alemán e italiano. Entonces se produce en Europa esa era hegemónica en el mundo porque tenía colonias en todo el continente y se produce dos acontecimientos importantes y es lo último que les voy a decir para continuar en los próximos programas. En 1870 surgía la unificación de Italia, cuando las tropas del pontífice, es decir, las del Papa, son derrotadas por las tropas italianas. Las mismas tropas italianas derrotan a las tropas del pontífice, o sea, del Papa, y ahí se va unificando Italia, porque en ese momento, en 1870, estaba prácticamente dividido. Y así se consigue unificar Italia, que va a estar dominada en parte por el monarca del mariscal, que iba a ser el Papa, y un rey electivo, pero por vitalicio. Y después la unificación de Alemania, que era un conjunto de principados independientes. Alemania estaba dividido por principados, cada principado era independiente, entonces luchaban entre sí mismos permanentemente para establecer gran parte de convenios, de negocios, cada uno obviamente tiraba para su reinado. Y todo esto era obedecido al Papa, que estaba allá en Roma. Y en 1870, bajo la hegemonía prusiana, se produce la unificación y la justificación de Alemania al compás de una guerra con el Tercer Imperio francés, que termina con la derrota de Francia y gana la Alemania de Bismarck. Bueno, entonces podemos observar que cada país en ese momento tenía ciertas complicaciones, que tenían varias manifestaciones de poder en distintos principados, en distintos lugares, pero ya logramos que Italia queda unida, Alemania queda unida también, se disuelven todos los pequeños principados que tenía Alemania y se termina de unificar. Entonces de esta manera podemos observar que poco a poco cada país se iba uniendo y se iban proclamando en ese momento los derechos del hombre. Bueno, hasta aquí hemos llegado, después vamos a tratar de ir continuando con esta linda historia sobre los derechos humanos. Bueno, y ahora sí, continuamos en Vivir con Derechos. Y Luisito, contanos, Luisito, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué nos puedes decir de tu prensa? Ahora te escuchamos. Sí, bueno, los temas que pude sacar de esta semana es sobre, primero, el yacimiento de petróleo, que bajará las importaciones.
¿no? Y este yacimiento puede alcanzar al país para que dure unos 50 años. Ajá. ¿50 años nada más? Sí. Y la presidenta encabezó el acto donde se dio estas noticias, que se encontró este yacimiento. La otra noticia es que según una encuesta del Ibarómetro, Cristina se impone sobre los demás candidatos en capital y en el conurbano. Pero se impone por medidas beneficiosas que ha hecho en el pueblo. Por eso. Y por eso siempre hubo una fuerte oposición, que son los candidatos que son más conservadores, que se oponen a este proyecto que está teniendo la presidenta últimamente. Bueno, eso es lo que sucede, que vos lo estás explicando bien. Cada vez los índices de imagen positiva, los índices de votación hacia la presidenta son más grandes, más elocuentes, y está despegando por una amplia brecha. Por ejemplo, ella ha logrado un 47% hasta ahora, hasta este momento, ¿no? Entre 47 y 48%. Entre 47 y 48%. Bueno, el más cercano es Ricardo Alfonsín, con la Unión Cívica Radical, pero ¿sabes en cuánto? En un 16%. 16, y después siguen los otros candidatos opositores como Cobos y Macri. Bueno, ahora yo te voy a dar un dato, no sé si vos lo tenías. Después con un 10%, no recuerdo bien quién está, pero no es un gran candidato, pero ¿sabés cómo se llama ese 10%? No sabe, no contesta. Esa brecha de los que no saben y no contestan es un 10%, sigue, o sea, en escala está en tercera posición, y después el resto está muy lejos. Lilita Carrió tiene un 3%, Mauricio Macri tiene un 3%, Eduardo Duhalde, lo hago hincapié, acá en la provincia tiene nada más que un 5%, Mario Das Neves. Mario Das Neves tiene un 3%, de Narváez tiene un 3%, o sea, están lejísimos de las proyecciones que ellos mismos piensan. Pero te digo que el gran candidato, después de Cristina y de Ricardo Alfonsín, es la franja esa que dice, no sabe, no contesta, que lleva un 10%. Y si a ese 10% le sumamos la última columna que dicen otros, suman un 1%, lo sumamos al no sabe, no contesta, formamos un 11%. O sea que los demás candidatos realmente están muy por debajo de su índice de votación. Bueno, contame algo más cortito, rapidito, porque ya nos estamos yendo. Bueno, podría dar unos datos más de esto que aportó el Ibarómetro. En Santa Fe la presidenta llega al 42%. Sí. Pero hay más personas que no saben ni contestan. Y también allí Raúl Alfonsín logra un porcentaje más. Perfecto. Y hay otras personas que votan a otros muchos más candidatos, que no son muy conocidos. Y bueno, es así como se va dando gracias a todas las medidas de Estado, todas las medidas políticas que está llevando nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora sí, nos estamos yendo, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo viernes en Vivir con Derechos. Muchas gracias, Luisito, que tengas un lindo fin de semana, y bueno, de acá nos vamos a la Plaza de Mayo. Bueno. Te llevamos. Dale. Gracias, chao, buenas tardes.